otras ocasiones anteriores, tal vez muchos años atrás, había recibido invitación para acceder a ese cargo, pero no estaba en condiciones de poder brindar mucho tiempo a la actividad. Entonces resolví no hacerlo, pero luego me volvieron a llamar y pude acceder y dedicar mucho tiempo. Podría decir que prácticamente fue durante esos años mi segundo hogar, porque estaba todas las mañanas presente. Bueno, en aquel entonces y en la gestión, si bien hubo muchas actividades en los 2 años, acompañado por un núcleo de colegas muy eficiente, recuerdo que en una reunión en Concordia pedimos autorización para efectuar los depósitos, que eran las inversiones del Consejo y estaban en plazo fijo, hacerlo en Bonex. Bonex eran unos papeles de aquel entonces que querían decir bonos del exterior y eran en dólares. Entonces no se devaluaban como ocurría con nuestra moneda. Eso permitió en las gestiones siguientes, como era un volumen importante de dinero, concretar la construcción de este edificio. No, nosotros teníamos en ese entonces 10 delegaciones y Paraná todavía no tenía la suya. Pero de igual forma, en esa oportunidad inauguramos la de Victoria como delegación y reformamos los edificios en algunas otras, como por ejemplo Concordia. Acá en Entre Ríos también tuvimos una revista mensual, buena, y que se editaba con ayuda de una periodista, la señorita Huber, que estaba encargada de recolectar las noticias en la provincia y volcarlas en la edición de esa revista. La revista se imprimía en Santa Fe. De ahí llegaba y la distribuíamos en toda la provincia y también a los consejos de otras provincias. En aquella época, indudablemente, el número de matriculados era mucho menor. Creo que no llegábamos a los 2000, frente a la gran cantidad que hoy en día tenemos. La actividad profesional siempre se desarrolló en buena forma y el Consejo contribuía con numerosas charlas, conferencias y cursos. Teníamos algo muy interesante en la época, que además de la ley del ejercicio profesional, permitía tener buenos recursos. Eso era la ley de aranceles, que permitía que el Consejo recibiera el depósito de los empresarios o comitentes y de eso le devolvía al profesional la diferencia entre el valor bruto, el 10% que quedaba como aporte para el Consejo y también se descontaba el impuesto a los ingresos brutos y en el caso que hubiera correspondido, impuesto a la retención del impuesto a las ganancias. Eso fue una buena
como puedo decir, una buena cantidad de recursos que ingresaban fácilmente, porque si bien no todos los trabajos estaban arancelados, sí lo estaban los estados contables, los estados patrimoniales y algunas otras actuaciones del contador. No, al Tribunal de Ética no ingresaron gran cantidad de casos, pero sí siempre había algunos, porque indudablemente entre tantos matriculados siempre había alguno que se desviaba de su rectitud. Para mí el Consejo representó y representa mucho. Como profesional nos ayuda mucho a desarrollarnos. Además, en mi caso permitió, y creo que en el de todo lo que pasan por aquí, acceder a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que vendría a ser la entidad madre en la Argentina y que se fundó en octubre del año 71 en la ciudad de Resistencia, Chaco. Ahí se echaron las raíces de esta federación que hoy actúa muy bien en el ámbito nacional. Imaginar el futuro, cercano o no, y con los adelantos tecnológicos a la fecha, resulta muy difícil. En mi época de estudio, en mi época de gestión en el Consejo, todo era papel, lápiz, imprenta, y se vislumbraba, sí, ya la contabilidad para el futuro por computadora. Hasta ese momento, el mayor adelanto fue contabilidad mecanizada, y la hubo en los bancos y también aquí. Consistía en máquinas eléctricas, no electrónicas, sí eléctricas, y que permitían atender numerosas situaciones que se presentaban. Profesionalmente, a mí me tocó, no recuerdo exacto el año, a través de una jueza amiga de los tribunales de Paraná, hacerle un informe privado sobre si podía o no aceptar la rubricación del libro Registro de Sueldos y Jornales, que lo tenía computarizado la Compañía Argentina de Cemento Portland. Imagínense, una compañía muy importante. Hoy no existe porque se agotó la cantera. La cantera empezó en el año 1939 y finalizó más o menos por mi época, 50 años después, quedó agotada. Pero era una empresa súper importante para todo el país. Eso es anecdótico, ¿no? Porque sobre lo que hoy es que se está pensando en inspección de sociedades, de hacer las autorizaciones vía computadora. Numerosos profesionales, especialmente los que se dedican a la informática, a la computación, pueden trabajar desde su propia casa y para cualquier parte del mundo, algo que en nuestra época ni en sueño vislumbrábamos.
Es difícil hacer tanta síntesis para lograr una sola palabra, pero tal vez en más de una podría decir que es la esencia para los profesionales de ciencia económica, ya que abarca no solo a contadores, sino que licenciados en economía, licenciados en administración. Sirve mucho o muchísimo para apoyo de todos los profesionales e inserta a todos los submatriculados en el quehacer diario y frente a la población de toda la ciudad y de todo el país. ¿Cómo no? Porque el único, le dije a la señorita, de todos los presidentes que no conozco.